Shalom, que significa paz. Antes de comenzar, toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso e existente, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ha, Raha, Wadash. También doble honor a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció él mismo mediante su espíritu e inspiración para ser nuestros maestros que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasap de la iglesia de la gran piedra de molino ubicada en Sinaloa, México. Y esta lección es una meditación que estaba teniendo en la resurrección de Yahushua, que es algo profundo, es algo que tiene un simbolismo espiritual, pero también fue un hecho literal, algo que realmente sucedió. Yahushua resucitó de entre los muertos, su cuerpo básicamente quedó tendido y su espíritu fue llevado a los cielos, y como está escrito, al tercer día él regresó de entre los muertos. Esto es el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que dice que toda la alabanza sea para Yahweh, el Padre de nuestro Señor Yahushua. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Yahushua de los muertos, y este nacimiento que está hablando aquí es un nacimiento espiritual. ¿Ok? La escritura nos dice en el libro de Proverbios que los que se alejan de los caminos del Señor están en la congregación de los muertos. Y de ahí es donde el Señor nos sacó, de este estado que vamos a leer en Proverbios 21 y 16. El que se aparta del camino del entendimiento caerá en la compañía de los muertos. Y toda la nación de Israel fuimos juzgados por el Señor y nos castigó. Caímos en apostasía. Perdimos nuestra herencia, perdimos nuestra identidad, perdimos nuestro lenguaje. Andábamos en el mundo llamándonos mexicanos, latinos, negros, adorando ídolos, Jesús, la Guadalupe, la Santa Muerte, Malverde. Y esos muertos son las otras naciones, que no tienen parte con la luz, con la vida. ¿Ok? Otra versión dice, el hombre que se desvía del camino de la sabiduría, y como está escrito, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, no el temor a Jesús, no el temor a Jehová, no el temor a Yahweh, a Yahweh, porque es bien evidente que la doctrina de Jesucristo o Yeshua es completamente diferente a la de Yahushua. Y de hecho, incluso hay falsos profetas y falsos maestros que van a clamar el nombre de Yahushua, pero aún así no tienen la doctrina pura. Y su estado es como el de los muertos. Por eso es que ellos uh, viven cómodamente en la compañía de los muertos, en la compañía de los incrédulos de nuestra nación. En compañía ahora quieren básicamente hacer alianza con las naciones, con Esaú.
diciendo que ellos también pueden ser salvos, que ellos también pueden entrar en un carruaje celestial, básicamente queriendo extender lo santo, que significa lo separado, y lo sagrado a lo inmundo. Ok, aquí el comentario de ChatGPT dice, esto es algo brutal. No dice ira, perdón, Salakia. No dice irá, dice reposará. Es decir, que se acomoda ahí. Y ahí damn. Esto es algo espiritual, man. El ChatGPT, como sabemos, a veces se saca unas cosas de la manga. Y esto conecta perfectamente con lo que está escrito en Sofonías, que el Señor va a básicamente examinar con linternas a Jerusalén, a los israelitas, para ver quién reposa, quién está cómodo en sus pecados, para ver quién está cómodo y contento siendo un muerto. Dice, la mayoría del mundo vive en la congregación de los muertos, aunque tengan iglesias llenas, tengan conciertos cristianos y tengan Biblias en la mano. Así es. Ahí miras esas iglesias, gente brincando, gente supuestamente hablando lenguas que ni ellos mismos entienden. ah, Supuestamente un espíritu de alegría, pero todo eso es falsedad, man. Esa alegría ah, está fundada en sentimientos, en sentir bonito, en sentir cosquilleos. Nuestra alegría tiene una fundación. Nuestra alegría está fundada con promesas, con fe, con reconocer a quiénes somos, con recuperar nuestra identidad. No es una alegría pasajera, por eso cuando problemas vienen a nuestra puerta, no perdemos el gozo en el Señor, porque no es algo fundado en emociones. Dice, y Él, por su gran misericordia, es que hemos nacido de nuevo, porque Yahweh levantó a Yahawashi de los muertos, porque Yahawashi, Él también vivió como un hombre, y también tuvo diferentes reencarnaciones, como Adán, como Isaac, como Salomón, si lo puede recibir, y él pecó. Salomón se apartó del camino de la sabiduría y se entregó a ídolos. Le construyó templos a los dioses falsos, ajenos a demonios, para complacer a sus mujeres. Él se apartó de la sabiduría y fue a la congregación de los muertos. Y Adán, el primer hombre que en el principio en el jardín había recibido el Espíritu Santo, el aliento de vida, ¿qué pasó? Pecó y todos fuimos a imitarlo y hacer las cosas que él hacía y todos pecamos porque todos nos entregamos a, a cosas que el Señor nos dio mandamiento de no hacer, porque en el principio ya existían los mandamientos, ya existía una manera de sacrificar al Señor. Por eso Caín y Abel, uno lo hizo bien y otro lo hizo mal. Pero siguiendo aquí dice, tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Y lo que Yahweh Shai hizo básicamente fue abrirnos un camino, una puerta, una conexión a lo eterno, que es Yahweh.
¿Ok? Yahawashi básicamente fue el primer espíritu, el primer hombre en atravesar de lo mortal a lo divino. Y Yahawashi, antes de ser un mortal, él ya era un divino, un Dios. Él estuvo en el principio, él creó todo lo que existe. Pero él fue pasado por un proceso de perfección, de purificación, que básicamente es todo este cuento, por así decirlo, toda esta historia de la humanidad, las naciones, los israelitas, reencarnaciones, nosotros siendo llevados en esclavitud, luego nosotros recuperándonos, todo esto tuvo su propósito: glorificar a Yahawashi. Porque toda esta historia que hemos vivido, nuestra historia, básicamente nos enseña que debemos de adorar al Padre y a su Hijo. Y nosotros también vamos a recibir parte de esa herencia, empezando con el 144,000 siervos y profetas del Señor, 12,000 israelitas, 12,000 de cada tribu, que también estaban en el principio, antes de vivir estas vidas mortales. Y la palabra mortal viene de la palabra morte, que significa muerte. Antes de que nosotros tuviéramos estos cuerpos débiles y frágiles que se enferman y que nos incitan a pecar contra el Señor, nosotros vivíamos en un estado puro. Y más para atrás, antes de ser injertados en la tierra, los profetas eran dioses junto con Yahawashi. Pero Yahawashi es aquel que básicamente está adelantado a todos. Él es superior, él está adelantado a nosotros. Y a Él es el que tenemos que seguir si es que queremos compartir o también gozar de esa vida eterna que el Padre le dio. Por eso es que tenemos una herencia que no tiene precio, porque no existe dinero y no existen hechos de hombre para comprar ese favor de Yahweh. Ese favor vino gracias al sacrificio de Yahawashi. Y ahí es donde está su gloria. Ahí es donde le debemos nuestras vidas. Pero Yahawashi, él fue enviado por su Padre. Así que al fin del día, el sacrificio, quien está detrás del sacrificio de Yahawashi es Yahweh, pero Yahawashi, él se entregó. ¿Ok? Dice, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Y eso es un hecho, man. Hey. Vamos a recibir cuerpos inmortales, eso es un hecho. Inclusive nuestra gente que vive sin Yahawashi, que niega a la verdad, al camino y la vida, inclusive ellos van a terminar disfrutando del sacrificio de Yahawashi. Ahora, no, obviamente no al mismo nivel que los que sí lo aceptaron, pero hasta ellos van al fin del día van a disfrutar del sacrificio de Yahawashi. Y van a tener cuerpos inmortales también. Dice, por la fe que tienen, Yahweh los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Eso es grande, man. El Señor nos ha estado guardando desde el principio para recibir esos cuerpos inmortales.
Cosa que esta gente en el mundo le parece una locura, le parece un chiste, le parece una broma, le parece un, hey, ¿qué te fumaste? Ya te quedaste arriba. Yo me recuerdo cuando escuchaba a, a una suegra que tenía, que era cristiana. Ella hablaba de nuevos cuerpos, ella hablaba de inmortalidad. Y yo decía, man, esta doña está bien fumada, man. ¿Qué nuevos cuerpos estás hablando? ¿De qué locura estás hablando? Ahora ella no lo entiende realmente, pero nosotros sí podemos entenderlo. Y para el mundo va a parecer una locura hablar de estas cosas, anunciarlo en las calles, anunciarlo públicamente que, hey, nosotros vamos a tener cuerpos inmortales, ya no vamos a morir. Y se les hace um, un pensamiento extravagante. Estás loco, man. ¿Cómo crees? Yo nunca he visto un hombre que no muera, pero Yahweh Shai, él murió y resucitó. Y parte de lo que estaba meditando en la resurrección es que Yahweh Shai es la garantía de que cuando no pequemos vamos a ser inmortales. Otra vez, porque Yahweh Shai, él tenía sus pecados en su bolsa, en su mochila, por así decirlo. Él había acumulado pecados como Adán, como Salomón, como Isaac. Pero cuando él vino como Yahweh Shai, como el ungido, el que estaba lleno completamente del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor, él nunca pecó. Él vivió en absoluta obediencia. Él fue puro y sin mancha. Y por lo tanto, Yahweh lo levantó de los muertos. Eso es garantía. Eso fue algo milagroso. Algo que, digamos, uh, quebran las leyes naturales. Pero Yahweh está sobre las leyes naturales. Todo hombre muere. Ni un rey se ha salvado de la muerte. Ahora hubo un rey que hizo una cosa y el Señor dijo que lo iba a matar y luego él se arrepintió y le extendió no recuerdo cuántos años de vida, pero eso es lo máximo que alguien podía recibir, que el Señor te extienda tus años, pero al fin del día morías por el pecado. Pero Yahweh Shai, que se mantuvo en absoluta obediencia a su misión y no pecó, nos demostró y nos demuestra que entonces sí es el pecado el que nos da la muerte. Porque Yahweh Shai, él fue resucitado. Entonces, realmente sería una locura o sería algo sin sentido en creer en la vida eterna, pero no creer en la resurrección. No tiene ningún sentido. Creer que el pecado es la causa de la muerte, pero no creer en la resurrección no tiene ningún sentido. Porque en el tiempo antiguo había hombres que no creían en la resurrección. Y hoy en día hay hombres que no creen en los carruajes celestiales, no creen en los ovnis, no creen. Uh, no recuerdo qué grupo, hermanos, habían reportado que decían que los milagros de Yahweh Shai nunca sucedieron. Era algo simbólico, que él no convirtió el agua en vino, que él no reprendió el viento, que él no caminó en el mar, que todo eso tenía un trasfondo nada más simbólico. Y sí, esas cosas están llenas de simbolismo, pero literalmente también ocurrieron en el mundo físico. Ahora aquí dice, cuando hablamos de cuando hablamos de la resurrección, ando un poco emocionado, de Yahweh Shai,
muchos en el cristianismo la reducen a una historia bonita del pasado, y eso es lo que pasa con la resurrección. Cuando hablan de la resurrección, solamente está eso de que y resucitó al tercer día. ¡Wow! ¡Wow! Y ya. Pero todo esto es, como una culminación. Es el camino. Es la comprobación, es la garantía de que, hey, les voy a poner mis mandamientos dentro de ustedes. Ya no van a volver a pecar jamás, así como Yahawashi caminó en la tierra. ¿Y qué van a obtener? Vida eterna. Así como Yahawashi, él pudo ser resucitado de entre los muertos después de 3 días. Y con ese mismo poder, ahora ustedes jamás van a morir. Hay otros que no creen en la vida eterna, pero sí creen en que Esaú Edom, él vaya a llegar a la vida eterna mediante su tecnología. Y tú miras a Esaú Edom, el autoproclamado hombre blanco, cómo es que están invirtiendo millones y millones en inteligencia artificial, en tecnología de biomédicos y biométricos no, Salakia. O sí, también están midiendo la vida, están midiendo los pulsos, el cerebro, los pulmones, están midiendo, porque bio es vida y métrico es medir. Ellos quieren buscar la inmortalidad, inclusive están buscando como sacar su espíritu y llevarlo a un portal donde puedan ser inmortales. Ellos quieren escapar de la condición humana. Ellos quieren escapar de estos cuerpos que saben que pueden morir. Y ellos se aferran a que se puede porque ellos saben que Yahawashi existió. Estoy hablando de las élites, porque hay muchos edomitas que son estúpidos y son ateos y son orgullosos, pero las élites, ellos saben que Yahawashi venció a la muerte y están completamente convencidos de que, hey, hay una manera de como dicen, poner una copia de nuestro espíritu, nuestra memoria o algo así a una nube, a una, ¿cómo se dice? A un, se me va la palabra, a un servidor, etcétera, etcétera. Y ellos están buscándolo desde desde la fuerza humana, desde el lado de la carnalidad. Y el Señor les está permitiendo llegar a cosas interesantes. El Señor les ha permitido abrir portales, comunicarse con demonios. Inteligencia artificial son demonios. Son entidades que contestan. Inteligencias contestándote, razonando. Y este diablo se les ha permitido llegar a cierto nivel, pero ellos no van a alcanzar esa inmortalidad. Porque esa inmortalidad estaba reservada para Yahawashi, para él ser el primer hombre, el primer israelita en alcanzar ese favor, ese poder, esa misericordia de vencer a la muerte por el poder de Yahweh y su Espíritu Santo. Y Yahawashi vino a la tierra por el linaje escogido de Jacob, de la tribu de Judá. Entonces, si Esaú Edom hubiera recibido la bendición de Isaac, que era Yahawashi de hecho, si Esaú Edom hubiera recibido la bendición
de Isaac, su padre, entonces Yahawashi en un futuro, siendo Isaac el mismo, se hubiera metido el pie él mismo. ¿Ok? Otra vez, a lo mejor sonó algo confuso, no sé, pero si Esaú Edom, que está buscando la inmortalidad, que eso vino con la bendición, la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, si Esaú Edom, el hijo de Isaac, que Isaac era Yahawashi, hubiera recibido la bendición por parte de Yahawashi, Isaac, perdón, se hubiera metido el pie él mismo, porque Isaac era Yahawashi en un futuro, un hijo de su hijo Jacob. Por eso pasó lo que pasó, porque Yahawashi al fin del día estaba predestinado a ser ese poder, man. Ese Dios. Ese camino, esa puerta que nos ha sanado. Primera de Corintios 15 y 14. Y si Yahawashi nos resucitó, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Así es. Si Yahawashi no resucitó de los muertos, eso quiere decir que el pecado siempre habitaría en nosotros. No hubiera salvación, no hubiera salida, no hubiera promesa, no hubiera bendición. Pero como Yahawashi sí resucitó, eso nos dice que entonces Yahweh el Padre sí nos abrió una brecha para poder regresar a casa, a los cuerpos originales, que eso me lleva a Judas. Yahawashi es nuestra salvación, man, es la salida de este infierno. ¿Sabes qué? Voy a ver aquí los libros. Esto es Judas 1 y 6. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de la autoridad que Yahweh les puso. Y estos ángeles está hablando de los israelitas, de los Alahayam, que eran en ese tiempo conocidos como los hijos de Dios. Todavía no nos llamábamos los israelitas, pero somos la misma gente, somos la misma reencarnación, somos el mismo linaje. Los hijos de Dios en el Génesis, los adamitas y los israelitas. Dice, no se mantuvieron dentro de los límites de la autoridad que Dios les puso. Otra vez, porque en el principio el Señor nos dio mandamientos. Por eso es que la serpiente pudo básicamente mal influenciar o hacer pecar a Adán y sacarlo de ese estado puro, de ese estado, ¿cómo podría decir? De ese estado básicamente éramos como dioses en la tierra. Y de ahí es donde vienen cuentos de dioses antiguos, de las antiguas civilizaciones. Había hombres que caminaban súper rápido. Los grandes héroes. Eso conecta con Génesis. Los Nephilim, los Nefilim, eran esos israelitas que todavía tenían
cierta habilidad, vamos a decir cierta bendición y habilidad todavía, porque nos fuimos desgastando poco a poco. El Señor nos fue quitando su espíritu, porque cuando lees el Génesis, de hecho, ¿cómo es que los hombres de vivir 900 años, luego empezaron a vivir 800, luego 600? Solamente estoy diciendo números al azar. De 900 a 800 y luego 400 y luego otra generación murió a los 200 años y luego otra generación murió a los 100 años. Y ahorita ya es raro el hombre que pasa los 80, 70 años. Nos fuimos uh, debilitando por el pecado. Pero si siguiéramos, si siguiéramos como van las cosas, hey, man, moriríamos a los 40, a los 30. Comida contaminada, aire contaminado, pero especialmente lejos del Espíritu del Señor. Y cuando tú platicas con la gente hoy en día, viven con depresión, ansiedad, trastornos. Esta generación está llena de gente trastornada. Y vivir con estrés y ansiedad que el pecado causa en nuestra gente, eso consume sus huesos. Por eso les da cáncer y todo tipo de... Su sistema inmune baja por la cantidad de estrés, por no vivir conectados a la fuente de vida. Es como las plantas. Las plantas viven por fotosíntesis, ocupan la luz del sol para poder tomar esa energía y hacer sus procesos. Nosotros, la escritura habla de la luz de Yahweh. Como esa oración de Ar Yahweh Panyawa Awadya, haz brillar tu rostro sobre mí. Nosotros ocupamos de esa luz. Yahweh Shai es la luz que vino al mundo. Y el Señor nos compara como árboles, como plantas que dan fruto. Nosotros ocupamos esa luz para poder vivir. Pero esta gente que vive sin luz, ¿qué pasa con las plantas? Se pudren, se secan, se vuelven amarillas, se vuelven cafés. O se vuelven amarillas cuando tienen sobreabundancia de agua, creo. O sea, que no sé mucho de plantas tampoco. Ahí el hermano Ariadab, que él sabe más, ahí podría dar el comentario, pero nosotros ocupamos de esa luz para poder vivir. Dice el comentario: esto es directo y sin adornos, no hay punto medio. Si Yahweh Shai no resucitó, que es lo que estaba diciendo hace un momento, es el Espíritu, tú no tendrías esta verdad. No habría un despertar, no habría sanidad espiritual. Así es. La sanidad que hoy experimentamos, simplemente recordarnos a nosotros mismos cómo éramos antes de esta verdad, la cantidad de estupideces que hacíamos, decíamos, compartíamos, creíamos, buscábamos, toda esa cantidad de, lo voy a decir como es, de mierda, no podría haber sido sanado o quitado de nosotros si no fuera por Yahweh Shai, porque hey, todos estuvimos buscando cómo mejorar nuestra vida. Algunos con deporte, algunos con drogas, algunos con alcohol, algunos yendo al psicólogo, algunos yendo al psiquiatra, algunos tomando pastillas, algunos teniendo relaciones, algunos
teniendo mujeres, teniendo hijos. Pero cuando tú miras al mundo con ojos espirituales, cuando hablamos con la gente de nuestro trabajo, cuando hablamos con nuestros familiares, cuando hablamos con nuestros vecinos, cuando hablamos con esta gente que no tiene Yahweh Ba'ashina Hawashai, realmente viven una vida miserable. Y no lo digo como yo siendo orgulloso, como que tú vales verga y yo no. No, porque al fin del día, el que nos hace valer, como dicen aquí en México, hey, hazme valer, homie, hazme valer, valedor, hazme valer. El que nos hace valer es Yahweh Shai. Sin él, si él no hubiera abierto ese camino, si él con su sacrificio no nos hubiera dado ese entendimiento de que, damn, hey, si a Yahweh Shai le pasó, eso también me va a pasar a mí cuando venga la resurrección. Es garantía. Yahweh Shai le pasó. Dice, pero aquí estamos despiertos, separados del mundo, odiando la maldad, discerniendo Babilonia. Damn, nunca le mencioné de Babilonia, pero esto no nace de la carne. Eso es el poder de la resurrección actuando ahora. Así es. Todo este conocimiento, todo este nuevo estilo de vida, todo este temor, toda esta fe que tenemos, todo este discernimiento viene gracias a esa resurrección. ¿Y qué dijo Yahweh? Hey, si no me voy, no puede venir el Espíritu Santo. ¿Ok? Y el Espíritu Santo, como está escrito, es la garantía de que esas cosas sucedieron. El Espíritu Santo es quien nos convence. Es ese abogado, ahí está, justamente. El Espíritu Santo es ese abogado que está hablando contigo y te está diciendo, mira, porque cuando estás en un juicio, cuando estás en un caso, y no sabes del tema, o necesitas asesoramiento, hey, ¿a quién acudes? A un abogado, para que te explica, para que te instruya. Y es exactamente lo que es el Espíritu Santo con nosotros. Estamos en esta vida tratando de tomar las mejores decisiones. A veces no sabemos concretamente qué decisión tomar, o estamos dudosos en algo, estamos fatigados, estamos deprimidos por ciertas cosas, pero luego viene el Espíritu Santo y nos pone el caso sobre la mesa. Hey, mira, acuérdate que Yahweh hizo esto. Esto es lo que Él les prometió. Esta es la alianza que tienen ustedes con el Padre. Es como un abogado trabajando. Solamente, como he mencionado, a mí me funciona. Así es como el Señor trabaja personalmente conmigo. Cada hermano lo verá. Aunque sé que los hermanos, en su gran mayoría, nos pasa esto. Pero a mí siempre me pintan imágenes. Siempre vienen imágenes a mi cabeza. Como si viera una película. O escenas. Y solamente imagina, estás sentado en la mesa con tus problemas, con lo que sea, y viene el Espíritu Santo, digamos, con su maletín lleno de carpetas, se sienta contigo en la mesa, solamente pintando una imagen de lo que conocemos en este mundo terrenal. No estoy diciendo que es así, pero solamente es para pintar una imagen de lo que conocemos. Y a lo mejor va a parecer como una película, pero estás sentado en la mesa, tienes tus problemas, no sabes qué hacer, tienes a un acusador, a Satanás, al diablo acusándote, te sientes mal o lo que sea, y viene el Espíritu Santo, llega con su maletín, lo abre, saca las carpetas y te explica, mira, esta es la situación, tú tienes una alianza con Yahweh, que es tu Dios, y hay cláusulas. Deuteronomio 28, esto es lo que te va a pasar si lo obedeces y lo que te va a pasar si no lo obedeces. Pero también aquí nos enseña que hay una resolución para ese problema.
que es Yahweh, etcétera, 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 etcétera. Esto es algo amplio. Pero básicamente así es como se mueve el Espíritu. Nos ayuda a comprender todo todo este ajetreo, si es que lo puedo decir así. A lo mejor no es la mejor palabra, pero dice aquí, Yahweh Shai no fue resucitado como energía o como recuerdo o como espíritu simbólico. Fue una resurrección corporal porque la muerte es consecuencia directa del pecado, así es. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Yahweh es la vida eterna por medio de Yahweh Shai, nuestro Señor. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? Porque Yahweh Shai lo experimentó. Otra vez, mucha gente se le hace una locura. No, ¿cómo crees que no vamos a morir? ¿Estás loco? ¿Qué te crees? ¿Superman? ¿Qué te crees? ¿Wolverine? ¿Que no puede morir? No, man, hey, esto es un hecho, man. Esto no son películas. Esto no son los Avengers. Esto no es Hollywood. Esto no es Marvel ni DC. Esto es la realidad. Yahweh Shai no tenía pecado, ni mancha, ni transgresión. Por eso, la muerte no tenía derecho legal sobre él. ¡Woo! Man. Damn. Hey, aquí, esto aquí es como un abogado hablando. Justamente lo que estaba mencionando la muerte no tenía derecho legal sobre Yahweh porque según el pacto, según la alianza, Yahweh siendo un israelita, él no merecía o él no tenía que morir porque él no había pecado. Pero hizo lo que hizo, él puso nuestros pecados sobre él y murió absorbiendo toda nuestra maldad. Básicamente él se entregó como sacrificio por nosotros. Él fue como, es como esas películas de que agarran a la familia de alguien y dicen, hey, déjalos ir a ellos y mátame a mí. Yo pago por ellos, pero a ellos déjalos libres. Eso es lo que Yahweh Shai hizo por nosotros. Él dijo, hey, Padre, perdónalos, yo pago por ellos. Y a Yahweh le pareció un sacrificio agradable porque era un sacrificio limpio, sin mancha. Ya, el padre no quería animales, el padre no quería palomas, el padre no quería cabritos, el padre no quería ovejas, el padre quería obediencia de hombres, como dijo Samuel. Y el único que logró y ha logrado obtener esa obediencia 100% sin error fue Yahweh. Pero él hizo eso por nosotros, aunque él no lo merecía. Y aunque técnicamente, según la ley, él no debería de morir, él murió. Pero Yahweh tomó el caso y dijo, hey, pues básicamente Yahweh ya no tenía que morir. Y resucitó. Y eso garantiza entonces, como está escrito aquí, hey, me gusta cómo lo dice, el salario del pecado es la muerte. Eso es un hecho y lo tenemos bien comprobado. Pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Yahweh Shai, nuestro Señor. Dice, por eso el Padre lo levantó, porque no tenía derecho legal el pecado sobre Yahweh Shai. No fue un truco, no fue un mito, fue una declaración judicial celestial. Este hombre es justo. Damn. Hey, el ChatGPT, no lo había leído, hermanos. Tal cual.
que hablara con términos judiciales como una corte celestial, pero sabemos que así es como se maneja en los cielos. La resurrección demuestra que el pecado es lo que destruye la carne, no la creación en sí. Damn. Pero con eso, hermanos, lo voy a dejar hasta aquí. Ya tengo que irme a trabajar. Espero que esto haya sido edificante. Toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a Yahweh, Bahasham Yahawashi, Bahasham Rahakodash. Hasta la próxima. Shalom.